Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. El día de hoy les quiero enseñar a tejer este punto peruano o punto escoba, como ustedes lo conozcan, y lo voy a estar explicando paso a paso para todas las personas que apenas van comenzando y no tienen mucha práctica. Los materiales que vamos a usar es lana de 4 milímetros de grosor, un gancho de aluminio de 3.50 milímetros y una regla. Para comenzar a tejer este punto peruano o punto escoba, lo primero que vamos a necesitar es una cadena base múltiplo de 5 y pueden escoger la cantidad que ustedes quieran. Hacemos el nudo, lo apretamos y comenzamos a tejer la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y así completan el tamaño que deseen, multiplicando de 5 en 5. Ya yo tengo aquí esta pequeña muestra de 20 cadenas. Esta última, que es la número 20, la vamos a estirar. Voy a utilizar una regla. También pueden utilizar un tubo, un palito, cualquier cosa que sea redonda, pero en este caso utilizaré esta regla. El ancho del punto depende del ancho que tenga la regla o el tubo que usen. Si lo quieren más delgado el punto o más bajito, tienen que usar una regla más delgada. Si lo quieren más grande, una más grande. Ya teniendo esto presente, tomamos este último punto, que es el número 20, lo pasamos por la regla y lo ajustamos. Ahora, tomamos la siguiente. Vamos a colocarlo así para que no estorbe. Este pertenece al último punto. Tomamos la próxima cadena, hacemos así, sacamos, vamos a correr la regla y pasamos la próxima argolla. Y las vamos ajustando para que todas nos queden al mismo tamaño. Tomamos el siguiente en la base, pasamos por dentro y estiramos. La llevamos aquí y las vamos colocando una tras otra. Vamos al próximo, metemos en la cadena base, sacamos así por dentro y estiramos. La pasamos por dentro y ajustamos. Próximo en la base, sacamos, estiramos, la pasamos por dentro y luego tiramos de la hebra para ajustarla. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo por el tamaño de cadenas que hayan elegido. En la base tomamos, pasamos por dentro, estiramos, no importa, la pueden estirar grande para que la pasen fácil y ya luego solo tiran de la hebra en la parte de atrás y se recoge fácilmente. Así vamos a continuar hasta llegar a la última cadena y tengamos montado en la regla todos los puntos. Una vez llegamos al final, tejimos hasta la última cadena. Ahora vamos a contar los puntos para asegurarnos de que están todos. 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3 y 5. Aquí tenemos 4 grupos de 5 que son un total de 20 cadenas. Ahora vamos a girar esto porque vamos a comenzar a tejer por este lado. Sacamos los primeros 5 puntos y vamos a dejar el resto en la regla para que no se nos desarmen. Tomamos los primeros 5, estiramos esta hebra que nos quede floja, pasamos por dentro de los 5 y hacemos un punto bajo. Ahora sí, ya los tenemos aquí agrupados. Dentro de ese espacio comenzamos a hacer 5 puntos para la próxima vuelta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos queda de esta forma. Volvemos y contamos 3 y 5. Vamos corriendo encima de la regla y retiramos los próximos 5 puntos.
los tomamos, pasamos por dentro, sacamos hebra y comenzamos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y ya tenemos el segundo motivo. Vamos a retirar otros 5. Ya cuando tengan práctica pueden quitar la regla y van sujetando las argollas, pero para empezar es muy difícil, así que tomamos así y las vamos dejando. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y ahora sí retiramos ya las últimas 5. Algo así. Pasamos por dentro de todas y hacemos los últimos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Ya tenemos la primera línea completa de puntos. ¿Cómo le vamos a hacer con la siguiente vuelta? Exactamente igual. Tomamos esa última, estiramos y pasamos por la regla. La ajustamos, volteamos y comenzamos a rellenar de nuevo exactamente igual. Tomamos aquí la primera cadena, sacamos hebra, vamos a correr esto más al borde para que sea más fácil y pasamos por dentro. Ajustamos al tamaño, próxima cadena, sacamos, pasamos y colocamos en la regla. Al principio se puede ver un poco complicado, pero ya que le agarren la vuelta va a ser súper fácil. Tomamos aquí, próxima cadena en la base, la sacamos, la pasamos por dentro de la regla y ajustamos. Y la última, que pertenece al punto número 5. Y aquí tenemos 5 hilos, pertenece a este grupo. Vamos al próximo y vamos pasando también. Aquí tomamos el primero del próximo grupo, sacamos y pasamos por dentro. Ajustamos y lo vamos corriendo para que nos vaya quedando espacio. Tomamos, sacamos y pasamos por dentro. Continuamos repitiendo esto hasta que lleguemos a la última cadena. Terminamos de montar una vez más, volvemos a contar para ver si no nos saltamos ninguno. 3 y 5 pertenecen al de abajo, 3 y 5 al segundo, 3 y 5 al tercero y 5 para el último. También pueden hacer estos motivos múltiplos de 4, de 6, para que le queden más gruesos, más delgaditos. Eso depende del gusto de cada uno. Ahora volvemos a repetir exactamente lo mismo. Giramos porque vamos a tejer de este lado. Tomamos la hebra y la debemos sujetar a la altura. Sacamos los primeros 5. Vamos a ir corriendo esto para que salgan fácilmente. Los primeros 5 los retiramos, alzamos la hebra y la vamos a sujetar para que mantenga la misma altura de los puntos. Solo este primero es el que cuesta un poquito porque tenemos que alzar la hebra, pero los demás son súper fáciles. Ahí ya tenemos ese punto que es para cerrar. Ese nunca cuenta, el primero. Ahora volvemos por dentro, comenzamos a repetir exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y ya tenemos un motivo encima del otro. Tomamos aquí, de nuevo retomamos la lana, sacamos otros 5.
Pasamos por dentro. Aquí sí cuenta desde el primero. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en el mismo lugar. Tomamos el tercer grupo de 5, lo retiramos de la regla, pasamos por dentro de los 5 y hacemos el primer punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y retiramos los últimos 5. Pasamos por dentro así de los 5. Sacamos y hacemos el primero y otros 4. Completamos el último, el punto número 5. Y así es como nos va quedando la muestra. Luego los podemos estirar así para que ya queden todos al mismo tamaño. ¿Qué vamos a hacer en la tercera? Exactamente lo mismo. Estiramos la hebra, la pasamos por dentro de la regla, la ajustamos, giramos el tejido y comenzamos desde cero de nuevo. Tomamos el primer punto, sacamos hebra, la pasamos por dentro y vamos acumulando una vez más. Esto se va a repetir todas las vueltas que ustedes necesiten. Terminamos 3 vueltas repitiendo exactamente el mismo punto, pero pueden hacer la cantidad que necesiten. Si quieren hacer una bufanda, solo continúan repitiendo exactamente lo mismo. Así se ve por la parte del frente y así se ve por la parte de atrás. No es mucho la diferencia, casi se puede usar como reversible. Comenten qué les pareció este punto. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.